Buen día. Vamos a dar inicio a la sesión de audiencia en el caso 44-2019. A ver, señorita asistente, de cuenta de la acreditación de las partes. Sí. Buen día, señor presidente, así como señores jueces superiores, miembros de la tercera sala penal de apelaciones nacional y partes procesales que se encuentran conectados a la presente audiencia de continuación de apelación de sentencia. Informa usted, señor presidente, que se encuentran presentes en la sala de audiencias por el Ministerio Público el doctor Clever Augusto Espinosa Bulanto, fiscal adjunto superior de la Segunda Fiscalía Superior Nacional, especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Por el actor civil, el abogado Cristian Cueva Pastor. Por la defensa de Marco Antonio Córdoba Rivera, el abogado Julio César Castañeda Díaz. Por la defensa de Javier Francisco Martín Rodríguez Vences, el abogado Gianmarco García Villalobos. Por la defensa de Jorge Villegas Ángel Donis, el abogado Jefferson Cortés Solórzano. Asimismo, se encuentran presentes los sentenciados Marco Antonio Córdoba Rivera, Javier Francisco Martín Rodríguez Vences y Jorge Villegas Ángel Donis. Es todo lo que tendría que informar, doctor. Gracias. Muy bien, entonces, ¿alguna observación a la acreditación, señor fiscal? ¿Está el señor fiscal o no? Sí, señor. ¿Alguna observación a la acreditación? No, ninguna, señor juez superior. ¿Los abogados de la defensa? Ninguna por nuestra parte. Ninguna, señor presidente. Buenos días. Bueno, entonces Por queda la para adelante respondiendo. Por la defensa de Rodríguez Vences, ninguna, señor juez superior. Bien. Entonces continuamos. Vamos a escuchar hoy el alegato final del abogado de Marco Córdoba Rivera. Señor abogado, 20 minutos. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Previamente quería informarle que de un momento a otro se ha ido el fluido eléctrico de la oficina y he tenido que usar mi celular para conectarme y ubicarme en un lugar no tan propicio como para exponer, pero estamos listos para desarrollar nuestro alegato de cierre, doctor. Lo importante es que se le escucha bien y se le ve muy bien. Así que... Muchas gracias, doctor. Muy bien. Vea usted, la Fiscalía Provincial formalizó investigación preparatoria contra mi patrocinado por el delito de colusión agravada. Y en esa disposición, pues, le imputa a mi cliente Marco Córdoba Rivera la condición de cómplice primario. Bien, llegado el momento oportuno, el Ministerio Público acusa a Marco Córdoba Rivera y lo acusa calificando la conducta atribuida a él como cómplice primario. El juzgamiento se reserva para mi defendido por razones que no cabe el caso mencionarlo, pero sí se inicia y concluye el juzgamiento con relación a Gilmer Córdoba Páquer, Manuel Saavedra Guzmán y Juan Carlos Kinder Riojas, entre otros. El juzgamiento a estos señores se hace en sus condiciones de cómplices primarios. Es así que Manuel Saavedra Guzmán y Gilmer Córdoba Páquer son absueltos por no haberse acreditado la calidad o las características, los supuestos de hecho de la complicidad primaria. Y en cambio, Juan Carlos Kinder Riojas sí fue condenado como cómplice primario. Presidente, este caso, como sabemos todos, fue elevado a la sala penal de la Corte Suprema vía casación, bajo la presidencia, si no me equivoco, del doctor San Martín Castro. Y la Corte Suprema desarrolla en sus fundamentos jurídicos 10 y 12 la complicidad primaria. Y en esta casación declara la nulidad del juzgamiento respecto de otros procesados a fin de que se establezca, lo dice el fundamento 12, a fin de que se establezca si se dan o no los supuestos previstos en el artículo 25 del Código Penal, esto es complicidad primaria. Determinando que los criterios a utilizar para este proceso respecto de estos imputados, de estos procesados, es la complicidad primaria.
En esas condiciones, presidente, vamos a juicio oral con Marco Córdoba Rivera. Obviamente, lógicamente, nosotros preparamos una defensa, una contraargumentación, un control de la actividad probatoria del Ministerio Público, etcétera, para desvanecer, para desacreditar la atribución de complicidad primaria contra mi patrocinado. Es así que nosotros sostuvimos que no se dan los presupuestos para Marco Córdoba Rivera. Tanto así que cuando hicimos nuestro alegato de cierre, aproximadamente el 60% de nuestra alocución, aproximadamente el 60% del tiempo que utilizamos en nuestro alegato de cierre fue para demostrar que no se daban los presupuestos de la complicidad primaria en relación a Marco Córdoba Rivera, bajo el manto del ordenado por la Corte Suprema de la República en el caso específico. Es así que nosotros decíamos, por ejemplo, ¿no?, la intervención de Marco Córdoba Rivera no era necesaria, no era indispensable, ni siquiera necesaria, ¿no? Ese rol que atribuye el Ministerio Público pudo haberlo cumplido cualquier otro. Es más, ni siquiera era necesario que sea un abogado. Entonces, no era necesario ni que exista ese rol, ni que sea Marco Córdoba el que realice ese rol que atribuía el Ministerio Público o que atribuye el Ministerio Público y que nosotros lo negamos. Bien, entonces, nosotros sostuvimos que los supuestos de hecho del artículo 25 del Código Penal no se dan respecto a Córdoba Rivera. Sin embargo, nosotros no hemos encontrado respuesta en el juzgado unipersonal nacional. No hemos encontrado respuesta, no se ha pronunciado al respecto. Claro, la expectativa vía recurso no es pues que a las finales que nos dé la razón, cada uno tiene su criterio, pero por lo menos que nos diga si nos dan la razón o no, y si no nos dan la razón, ¿por qué? Principio de correlación entre lo que plantea la defensa y lo que resuelve, decide y fundamenta el juzgado. No se produjo. Bien, surge la pregunta de inmediato, bueno, pues entonces, ¿por qué no planteas nulidad? No planteé nulidad porque considero que por salud procesal, en mis términos, y por economía procesal, en términos ya acuñados, la Sala de Apelaciones Nacional puede salvar el caso y resolver el fondo del asunto conforme a nuestra expectativa, para que no tenga que seguir esto con nulidad tras nulidad. Pues bien, nosotros sabemos que existe una tesis, existe un planteamiento, una moción sobre la complicidad única en delitos contra la administración pública. Sabemos que existe eso, ¿no? Pero en este juicio, ni por, yo diría, ni por broma, ni por ningún motivo se deslizó esa idea. El Ministerio Público de ningún modo deslizó esa idea de la posibilidad, aunque sea remota, de plantear complicidad única. No lo hizo, menos la Procuraduría. Entonces, digo yo, de repente el juzgado, el juez, hubiera podido decir en el juicio, ¿no?, en el debate. A ver, yo pongo sobre la mesa el debate para que se discuta sobre si es aplicable o no la complicidad única, que es una nueva y moderna teoría. Aún, como digo, desobedeciendo lo ordenado por la Corte Suprema. Bueno, supongamos que el juez sí, hubiera podido decir, ¿no? Yo no tengo que ver nada con lo que ha ordenado la Corte Suprema en este caso. Eso no me importa. Ustedes van a debatir sobre complicidad única. Entonces nosotros hubiéramos hecho nuestros planteamientos, hubiéramos desarrollado nuestras ideas, pero por supuesto que hubiéramos pedido la suspensión para prepararnos sobre el tema, pero nada de eso se hizo. Y así quedó, por lo que yo pido un pronunciamiento en esas condiciones. También por principio de correlación, reciprocidad y reflexividad. Bien, pasando al segundo tema, señor presidente, el Ministerio Público, la Fiscalía, lo que atribuye a mi defendido es que el 13 de julio del año 2011 acompañó a Juan Carlos Quín de Riojas a la audiencia de conciliación celebrada
ante el tribunal arbitral con el objetivo de asegurarse que Kinder Riojas acepte y firme la fórmula conciliatoria previamente acordada por los autores del delito. El Ministerio Público señala que mi defendido participó de la audiencia, intervino en la audiencia. Nosotros, la defensa, sostenemos que mi patrocinado concurrió a la sede arbitral, pero porque Juan Carlos Kinder Riojas se lo pidió, a fin de que le ayude a orientarse y llegar al lugar, porque Juan Carlos Kinder Riojas no conocía Lima y necesitaba que alguien le oriente. Marco Córdoba Rivera había ido a Lima por razones, por terceras razones, por razones personales había ido. Y aprovechó esa coyuntura Kinder Riojas para pedirle que lo acompañe. Puede causar hilaridad, presidente. Quizás cause hilaridad, pero para los limeños, para un provinciano como el que le habla, no causa hilaridad. La primera vez que uno se va a Lima, todo le parece nuevo, todo raro, todo grande, todo confuso. Es así. Y Kinder Riojas lo ha dicho. Primera vez que llegaba a Lima. Si hasta reza el dicho, si a un provinciano en Lima no lo atropella el carro en una semana, pobres limeños, lógico. Cuando uno recién llega a Lima, cuando es provinciano, encuentra todo problemático. Entonces no es para que genere hilaridad el hecho de que haya pedido a Marco Córdoba Rivera que le acompañe. Eso es lo que nosotros sostenemos. Bueno, el juzgado le ha dado crédito a la versión del Ministerio Público. El juzgado aceptó y ha considerado que se ha aprobado la versión del Ministerio Público, pero de la siguiente manera que nosotros lo vamos a objetar. En primer lugar, dice el juzgado que se hacía necesaria la presencia de Marco Córdoba en la audiencia conciliatoria porque Juan Carlos Kinder Riojas no conocía de la materia legal a tratarse. Lo dice el juez, ¿no? No, Marco Córdoba era necesario ahí porque no, el otro no conocía de la materia legal. Eso, por respeto a la judicatura, vamos a decir que no es acertado. Así de sencillo, no es acertado. ¿Por qué? Porque Juan Carlos Kinder Riojas era asesor legal de la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional del Tumbes. Y no solamente en esa gestión, él venía siendo asesor legal de esa oficina desde gestiones anteriores. O sea, era un abogado experimentado en asesoría de infraestructura. Y fíjese, presidente, el jefe de asesoría legal de infraestructura es especialista en contrataciones, arbitrajes y conciliaciones. ¿Y quién lo dice? El artículo 143 del MOF del Gobierno Regional de Tumbes, que en el expediente se encuentra en el tomo 3, folio 1122. Entonces, no es cierto, no es correcto afirmar que Kinder Riojas no sabía nada del tema legal. Al contrario, él era el experto. E inclusive, ustedes verificarán en su declaración, el hombre se da el lujo de objetar la tramitación del expediente de contrataciones en su declaración personal, en su declaración como testigo impropio. Se da el lujo de criticar el expediente de contratación. En segundo lugar, el juzgado señala que Marco Córdoba Rivera conocía del problema del gobierno regional con AIJ y por lo tanto él estaba empapado del tema, tal como aparece de su concurrencia a la tercera sesión extraordinaria del Consejo Regional de Tumbes, llevada a cabo el 24 de enero del 2011. Señor presidente, esa fecha, en esa sesión es donde Gerardo Fidel Viñas Dioses pide que se le pague a AIJ, pide a los consejeros que se le pague la deuda. Bien, aquí sí tengo que ser un poco más claro y preciso al criticar al juzgado. Esto es falso. Es falso. Falso es lo opuesto a la verdad. Por lo tanto, es falso. Porque a esa sesión mi cliente no concurrió. Es más, ni siquiera se lo citó. Es mucho más, ni siquiera se lo tenía que citar. ¿Por qué? Por lo mismo que acabo de decir. Él no era el especialista en materia de contrataciones. Él era asesor legal del gobierno regional de Tumbes, no de Viñas. Era del gobierno regional y su trabajo era de
opinar en lo administrativo, esto es, pronunciarse sobre los recursos interpuestos contra las decisiones de los entes inferiores al gobierno regional, al Consejo. Entonces, mi patrocinado no estuvo en esa sesión. Y el tercer argumento del juzgado consiste en sostener que mi defendido conocía los detalles del problema, decía. ¿Por qué conocía los detalles del problema? Dice el juzgado. Porque el hombre fue a la conciliación frustrada, celebrada ante el conciliador Lucas Godoy Bolaños el 21 de enero del 2011. ¿Ah? Por eso dice el juez. También lamento tener que decirlo de esta manera, pero es falso. ¿Por qué es falso? Porque el 21 de enero, señor presidente, es el cumpleaños de mi patrocinado. Y nótese que según actuados, el 21 de enero ingresó a la oficina de asesoría legal la invitación para la conciliación. Y la conciliación, la audiencia de conciliación ante Lucas Bolaños se llevó a cabo ese mismo día. Y ese día, Marco Córdoba estaba de cumpleaños, de onomástico. Y conforme el artículo 147 del reglamento de la ley de la carrera administrativa, en el onomástico los servidores públicos tienen descanso obligatorio. Entonces, mi cliente no estaba en su oficina, no estaba trabajando, no estaba en el gobierno regional, no fue notificado y no concurrió además a esa audiencia frustrada que reseñara el juzgado conforme al acta que aparece. Entonces, tres razones poderosas del juzgado que no son acertadas, que no son adecuadas, ni reflejo de la realidad. Por el contrario, nosotros, y con esto acabo, señor presidente, gracias por la paciencia. Nosotros, por oposición, hemos sí probado lo que hemos lanzado como tesis en nuestro caso. Esto es, que nosotros hemos dicho que Marco Córdoba Rivera no participó de la audiencia conciliatoria ante la sede arbitral que genera este proceso penal. Y si revisan, como en efecto lo van a hacer los magistrados, el acta respectiva no aparece en mi cliente. Ahora bien, una cosa es que no aparezca y otra cosa es que no firme, porque puede no haber firmado, pero en el acta puede haberse indicado su intervención. Sin embargo, en el acta no se indica por ninguna parte que haya estado intervenido o participado mi patrocinado en esa audiencia. Número uno. Y número dos, Juan Carlos Quinde de Riojas ha declarado como testigo impropio, ha pedido como prueba necesaria, a pedido de la Procuraduría, no a pedido nuestro, a pedido de la Procuraduría, ha declarado como prueba necesaria. Y Juan Carlos, a través del principio de inmediación, al juez le ha dicho, Marco Córdoba solo me acompañó a la sede arbitral para indicarme dónde quedaba porque yo no conocía. Y cuando le informé que a mí me habían dicho que llegue a este acuerdo, Marco Córdoba me dijo, si te han dicho, así hazlo. O sea, en otras palabras, no es mi problema, a mí no me metes. Entonces, hemos probado nosotros nuestra versión. Y con esto termino. Se habla de los pasajes. Lo dije al alegato de apertura. El fiscal Delgado Tovar, en su alegato de apertura, señaló que el tema de los pasajes respecto de Marco Córdoba Rivera no lo tocan, no se aboca. ¿Por qué? Porque ese es tema que ya está viéndose en otro proceso penal. En efecto, magistrado, el tema de los pasajes se está viendo en el expediente, mejor dicho, se vio en el expediente 1016-2011 ante el juzgado anticorrupción unipersonal de Tumbes. Proceso que ya terminó hace apenas unos días, ya terminó, incluyendo de responsabilidad a mi patrocinado y archivando el proceso. Entonces, si hablamos de cosa juzgada, resolución que no ha sido impugnada, si hablamos de cosa juzgada, si hablamos de responsabilidades al respecto y entrelazamos los dos temas, ya no se puede pues tocar porque ya hay un pronunciamiento judicial que establece que no ha habido ni ilicitud penal
ni responsabilidad por parte de mi defendido al respecto. Por estas consideraciones, señor presidente, y siempre recalcando en aplicación del principio de economía procesal, que yo le llamaría personalmente salud procesal, se pronuncie sobre el fondo del asunto y se revoque la elevada en grado, absolviéndole a Marco Córdoba tanto de la acusación fiscal en el tema penal, cuanto del pago de alguna reparación civil. Muchas gracias, presidente. Señor abogado, sobre este último dato, a su patrocinado, ¿por qué delito se le estaba procesando por esto de los pasajes? Cohecho. ¿Él solo o con otras personas? Él solo. Ay, ha sido que absuelto. Se ha declarado la prescripción y el sobreseimiento. A la prescripción. Perdón, señor presidente, disculpe, es cohecho y colusión también. Colusión. Bueno, listo. Señor fiscal, 20 minutos. Le escuchamos. Con su venia, señor juez superior, señor director de debates, presidente está ahí en la sala. Si me podría autorizar para pasar algunas diapositivas, señor jueces superiores, señor juez director de debates. Autorizado, puede hacerlo. Sí, puede hacerlo, señor fiscal. Sí, no sé si se advierte, por favor, Todavía nada. un minuto, por favor. Bueno. Pero como siempre digo, usted lo puede utilizar para ir ayudándose, porque nosotros no lo leemos, porque presenta mucha información que más interesante es escucharlo. A ver, Ya, fiscal. ya, señor juez superior. Señor juez superior, este Ministerio Público desde ya solicita, se confirma la sentencia, resolución número 14 de 23 de junio del año 2023, que condenó al señor Marco Antonio Correa de Rivera por el delito de colusión agravada, y se le impuso, entre otros, por lo cual también el Ministerio Público va a solicitar el incremento a 9 años de pena privativa de la libertad, ¿no? Y ese mes de inhabilitación. Señor juez superior, este Ministerio Público debe de mencionar lo siguiente, ¿no? Que durante el juicio de primera instancia y también en este juicio de segunda instancia ha quedado plenamente demostrado durante el desarrollo del mismo la responsabilidad penal del sentenciado, habiéndose enervado totalmente la presunción de inocencia. Debemos de precisar, señores jueces superiores, que la defensa técnica nos ha traído a colación algunas argumentaciones que me voy a referir puntualmente a las dos que las voy a destacar porque me parece un poco absurdo, ¿no? Lamentablemente, pues el nivel de corrupción ha llegado a un punto tal que se pretende hacer creer que lo absurdo parezca real, ¿no? El abogado de la defensa técnica nos ha argumentado, uno de los argumentos que dice es que el señor Córdoba Rivera acompañó al señor Quinter Riojas a la audiencia de conciliación porque no conocía a Lima. Creo que en el espacio-tiempo no está muy bien ubicado, porque eso posiblemente haya sido así en los años 60, 70, 80, ¿no? Pero estamos ya en el año 2024 y cuando sucedieron los hechos, pues fueron en el año 2011, perdón. Entonces, indudablemente, pues había otro escenario, ¿no? Entonces, nos está dando un escenario muy distinto a la realidad de los hechos a la fecha que se cometieron este evento que es materia de apelación, ¿no? Ha indicado que no conocía al Lima y por eso que lo acompañó. ¿Desde cuándo, pues, un servidor público de menor jerarquía le solicita a otra persona de mayor jerarquía que era jefe de la oficina de asesoría jurídica a que lo acompañe a una audiencia de conciliación en la cual, según dice, que no participó, pero sí estuvo presente, ¿no? Algo así como que se desplomó, se cayó, pero... Señor fiscal, sí. A ver, no Sí. califique, pues ya nosotros lo vamos a calificar. Usted más bien preséntenos a ver qué hay respecto desde su perspectiva. A ver, ¿qué hay al respecto? Iba justamente a ello, ¿no? Sino que como se hizo referencia a ello, y entiendo que ustedes lo van
lo van a hacer. En el presente caso, señor juez superior, y justamente me iba a referir al tema de la obligación que tiene el señor Córdoba Rivera respecto a que tiene la función específica de controlar la legalidad y formalización de los convenios y contratos, ¿no? Sin embargo, la defensa técnica no se ha dicho que acudió, pero no sabía sobre el fondo del asunto. Bueno, yendo al punto específico, señor juez superiores, como usted bien lo ha solicitado, solamente estaba haciendo una referencia nada más, ¿no? De lo que había acontecido con la argumentación. Pero bueno, vamos al punto específico, ¿no? ¿Qué cosa es lo que tiene el Ministerio Público? ¿Qué cosa es lo que se ha demostrado en este juicio de segunda instancia, ¿no? Efectivamente hay un acuerdo colusorio entre los funcionarios y los particulares, en este caso el señor, con los señores representantes de la empresa AIJ, ¿no? Durante la ejecución contractual, resolución y liquidación de la obra, ¿no? Se debe tener en consideración, pues, de que el señor Córdoba Rivera es el jefe de asesoría jurídica, ente máximo del soporte jurídico que debe prestar al gobierno regional de Tumbes, y el MOS y el ROD establecen pues cuáles son las funciones. No lo voy a repetir acá, ¿no? Como la defensa técnica ha indicado muy cegadamente las funciones, ¿no? Pero eso evidentemente está por demás que lo mencioné por parte del Ministerio Público, ¿no? Y se ha permitido la defraudación por parte del señor Córdoba Rivera en su condición de cómplice primario, porque actuó en esa condición al momento de acudir el día 13 de julio del año 2011, al momento que se convoca la audiencia de conciliación. Durante la audiencia de conciliación específicamente, se debe tener en cuenta que el comportamiento del señor Marco Antonio Córdoba Rivera fue específicamente el que tuvo como objeto asegurar el favorecimiento de las pretensiones de la empresa IJ Inversiones, y acompañó el mencionado fecha a una persona de menor jerarquía dentro de la estructura organizacional del gobierno regional de Tumbes, que era el señor Joaquín de Rioja, que era abogado, es cierto, empleado de la oficina de sugerencia de infraestructura, ¿no? Y la finalidad justamente de la asistencia de Marco Antonio Córdoba Rivera era asegurar que se arribaran a los acuerdos que fueron, como ya se ha establecido, para la entidad, ¿no? El fin era reforzar la postura favorable a la empresa, que se vio reflejada, lógicamente, en la audiencia de conciliación realizada en la sede arbitral en la ciudad de Lima, ¿no? Acuerdos que fueron posteriormente plasmados en el laudo arbitral del 27 de julio de 2011 y que conllevó que se ejecutara el pago a la contratista en perjuicio de la entidad, ¿no? En la audiencia de conciliación, señor juez superior, de manera muy breve, me voy a referir, se inició a las 11:30 del día 13 de julio de 2011, verificándose, como ya se tiene pues establecido ya, que el señor Jorge Villegas Argeldoni, como representante de AIJ Inversiones, la señora Vigo Rabanal y el señor Joaquín de Rojas participaron. Se redactó el acta, señores jueces superiores, y que lo más grave de todo esto, y que justamente es el hecho principal de la atribución, como es que acudió el señor Córdoba Rivera a la audiencia, es que el señor Córdoba Rivera era una persona que no tenía, el señor Quín de Riojas era una persona que no tenía facultades para llegar a una conciliación. La resolución autoritativa y que el señor Córdoba Rivera, jefe de asesoría, tuvo en su conocimiento y tuvo en su mano la resolución autoritativa fue para el señor Castañeda Serrano. Entonces, ¿cómo el asesor jurídico de una entidad del gobierno regional va a permitir que una persona de menor rango participe en la audiencia de conciliación como era el señor de Riojas? O sea, ¿cuál fue su participación ahí? ¿Qué cosa hizo como máximo representante de soporte legal del gobierno regional de Tumbes, que tenía que supervisar y controlar los convenios y contratos, señores jueces superiores? Entonces, eso es lo fundamental. No lo ha dicho la defensa técnica, lógicamente no lo va a decir el abogado, ¿no? Pero esto es lo trascendental, ¿no? Lo sustancial. Y en dicha audiencia, señores jueces superiores, el Tribunal Arbitral resolvió requerir al gobierno regional de Tumbes para que en un plazo de 7 días hábiles posteriores a la audiencia cumpla con alcanzar la documentación. Se hizo, conocía este hecho el señor Quín Riojas, lógico, perdón, el señor Córdoba Rivera, sí, porque estuvo en comunicación constante a través de su llamada telefónica y a través también de la conversación continua que tenía con el señor Quín de Riojas, ¿no?
que finalmente firmó una conciliación donde estaba en disputa aproximadamente sobre una obra de 17 millones, en la cual el gobierno regional su pretensión era por 13 millones aproximadamente y la empresa IJ era más de 3 millones. Entonces, ¿cómo es que finalmente se llega a esa conciliación si habían pretensiones, pues, cada ente pues con su pretensión, ¿no? Entonces es lógicamente absurdo. Es más, todos conocemos que la fecha de la conciliación, también pues el señor Córdoba Rivera como abogado y asesor jurídico lo sabe perfectamente, había limitaciones en cuanto a montos para conciliar. No era factible que se llegara a un acuerdo estableciéndose a la normatividad de la fecha. No era posible que se pudiera llegar a conciliaciones con esos montos de 3.300.000 que finalmente fueron pagados a la empresa IJ Inversiones, ¿no? ¿Lo sabía el señor Córdoba Rivera? Sí lo sabía. ¿Lo permitió? Sí lo permitió. ¿Conoció todo ello? Sí conoció. Entonces, no puede la defensa técnica argumentar lo contrario, ¿no? Luego de llevarse a cabo ya los acuerdos, entre comillas, que como ha indicado la secretaria del Tribunal Arbitral, pues que ya todo había estado prácticamente preestablecido para llegar al acuerdo final, porque ella menciona que ha sido un aproximado de 40 minutos que duró la reunión. Entonces, no se va pues en 40 minutos se una discusión tan amplia de un monto significativo de dinero, ¿no? Y que se permita pues que finalmente se pague como monto la suma de 3.300.000 a favor de la empresa AIJ Inversiones. Se aprobó la liquidación de la obra por 3.300.000, como ya he mencionado, y que se señaló que las pretensiones de la empresa AIJ Inversiones ascendían a 6.101.000 soles aproximadamente y se ven reducidos finalmente a 2.800.000, ¿no? El gobierno regional de Tumbes procederá a la devolución de todas las cartas fianzas otorgadas por AIJ. Esos fueron los acuerdos fundamentales de este acta de conciliación. ¿Lo conocía el señor Córdoba Rivera? Sí lo conocía perfectamente. Uno de los agravios de la defensa técnica que nos ha planteado es que la sala no, perdón, que el juez, que el juez no se ha pronunciado respecto al tema que ha sido materia de casación y habla que esto sería una complicidad única. Ya se ha determinado, señor jueces superiores, respecto a la complicidad del señor Córdoba Rivera, Marco Antonio Córdoba Rivera, se trata de una complicidad primaria, ¿no? En su condición de funcionario también, y considerando también de que el aporte que fue fundamental para que se llevara a cabo este perjuicio económico, esta colusión en perjuicio del gobierno regional de Tumbes, ¿no? Asimismo, la defensa técnica nos ha señalado que... Señor fiscal, Sí, sí, bueno. antes que pase a otro tema, quedémonos en la participación en la conciliación, porque usted ha escuchado al abogado y usted también coincide que participó, pero el abogado dice que participó sin importancia alguna. Usted dice lo contrario, ¿no? Que él sabía. Pero la idea es, ¿qué pruebas tenemos para verificar lo que usted está señalando? Aparte de la declaración de la secretaria. Sí, ¿Cómo puedo yo como juez decir si participó y lo hizo direccionado por tal razón? ¿Qué razones hay? A ver, ayúdenos. Debemos tener en consideración que el señor Marco Antonio Córdoba Rivera conocía perfectamente, porque el hecho de estar presente en la audiencia, señor juez superior, es la máxima experiencia, no dice yo. Él es asesor jurídico. En principio eso, ¿no? Y después también me iba a referir a las comunicaciones previas, a las llamadas telefónicas, pero si desea, lo menciono ahora, ¿no? Entonces, el señor ha viajado con pasajes comprados por la empresa AIJ Inversiones. Más adelante lo voy a detallar en todo caso, y brevemente me voy a referir también a las llamadas previas que han existido, señores jueces superiores, entre el señor Marco Córdoba Rivera con la señora Manuela Vigo. ¿Quién es la señora Manuela Vigo Rabanal? La señora Manuela Vigo Rabanal es una persona que también acudió en representación también de la empresa AIJ Inversiones, ingeniera también que acudió, y que tiene comunicaciones con el señor Córdoba Rivera, de acuerdo a la Carta de América Móvil del Perú de 5 del 12 de 2013,
de fecha 6 de julio, llamadas llamadas que para este Ministerio Público se trata justamente de momentos previos, de días previos a la conciliación, señor juez superior. Y acá nos van a indicar, lógicamente, no, sí, pero no había, pues, no hay contenido. Sí, pues no hay contenido. Pero ¿cuáles son las razones que existen entre las llamadas entre la señora Manuela Vigo Rabanal con el señor Marco Córdoba Rivera? Lógicamente, consolidar las reuniones que se iban a llevar a cabo el día 13 de julio del año 2011. Esto es uno de los puntos, ¿no? Y las cartas están ahí, más adelante me voy a permitir hacerlas con mayor precisión, señor jueces superiores. Se debe de indicar también que existen llamadas telefónicas el día, si me permite, por favor. Llamadas telefónicas entre Marco Córdoba Rivera también con la señora Manuela Vigo Rabanal, ¿no? Según la carta de Americatel del 7 de julio de 2011, ¿no? Antes de la audiencia de la conciliación, lógicamente, ¿no? Comunicaciones, incluso también existen comunicaciones entre el señor Guzmán Halberten y Marco Antonio Córdoba Rivera. Señores jueces superiores, el señor Guzmán Halberten ha sido ya sentenciado también ha sido sentenciado en este proceso, señor juez superior. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es una lectura integral de cómo es que se han efectuado estas coordinaciones de manera, pues, permanente, situaciones constantes. ¿Qué necesidad existía? Acá también me va a decir posiblemente el abogado, puede decir, no, pero no hay contenido. Efectivamente no hay contenido, pero hay unas comunicaciones entre el señor Guzmán Halversen con el teléfono del señor Córdoba Rivera, el 978-5250-35, ¿no? Ese teléfono último pertenece a la empresa AIJ Inversiones, ¿no? Y el teléfono del señor Córdoba Rivera, el 954-85-2699, ¿no? Entonces tenemos ahí la cantidad significativa de minutos, señores jueces superiores, y que efectivamente ustedes lo van a verificar cómo que habían esas comunicaciones. Otra de las cuestiones importantes, señores jueces superiores, es respecto a cómo usted se está indicando qué cosa es lo que se tiene en corte del señor Córdoba Rivera. Señor Córdoba Rivera, y ya lo hice mención anteriormente, existe el cuaderno de cargo de fecha 7 de julio del año 2011, obrante foja 6.162 del tomo 13, en la cual la Oficina Regional de Asesoría Jurídica a cargo del señor Marco Antonio Córdoba Rivera elabora, señores jueces superiores, la resolución 498-2011 del Gobierno Regional de Tumbes que da facultad para participar en la audiencia de conciliación. ¿A quién? ¿A quién da esa facultad de señores jueces superiores? ¿Al señor Quín de Riojas? Se la da al señor Castañeda Serrano, que también ha sido sentenciado. Entonces, adicionalmente a ello, debemos de señalar que en esta audiencia también se ha oralizado dicho cuaderno de cargo, en la cual se deja constancia también que la Oficina de Asesoría Jurídica en el cuaderno de notificaciones de la Oficina de Trámite Documentario del Gobierno Regional de Tumbes, que ustedes también lo van a poder verificar, que obra fojas 6.162 del tomo 13, se verifica pues justamente que la Oficina de Asesoría Jurídica fue notificada respecto a esta resolución autoritativa para participar en la conciliación. Y teniendo en cuenta que había una liquidación de 13 millones, un poco más de 13 millones que se pretendía que se pagara a favor del Gobierno Regional de Tumbes por parte de la empresa AIJ Inversiones en mérito de la liquidación de la misma de la obra, ¿no? Entonces, señores jueces superiores, adicionalmente a ello, debemos de tener en cuenta también otras llamadas del día 13 de julio del año 2011, la carta Americatel, juntada en un CD que obra fojas 11.240, 11.244, tomo 23, en la cual este día, señores jueces superiores, el día de la conciliación, existen 4 comunicaciones, ya no estamos hablando de días previos, sino del mismo día, el día central de la audiencia de conciliación. 4 comunicaciones entre el señor César Armando Guzmán Halversen con el abonado de la empresa AIJ Inversiones. Asimismo,
Esto con la finalidad de poder establecer cómo había una triangulación pues, entre los funcionarios, entre el gobierno regional, el funcionario del gobierno regional de Tumbes, entre la empresa AIJ Inversiones y el señor Córdoba Rivera, ¿no? La finalidad justamente era ello, ¿no? Afianzar de que se llevara y se llevara a cabo la conciliación en los términos en los cuales ya se había planteado por parte de los funcionarios del gobierno regional de Tumbes, que era lógicamente en perjuicio de él mismo, ¿no? Igualmente, señores jueces superiores, debemos tener en cuenta que el señor Marco Antonio Córdoba Rivera, en su condición de asesor legal, pese a conocer todas estas situaciones totalmente irregulares que se llevaron a cabo el día de la fecha de la audiencia de conciliación, no hizo ningún informe, no comunicó a sus superiores, al gerente general, ni al señor gobernador, siendo él asesor jurídico. El señor es asesor jurídico, no es una persona de inferior jerarquía. Sin embargo, pues no comunicó, no informó y lógicamente, pues, no cumplió con controlar la legalidad y la formalización de los convenios o contratos que se deben de cumplir de acuerdo con las normas legales establecidas en el MOF y que estaban vigentes a la fecha de los hechos. No asesoró debidamente al presidente regional y gerente regional en asuntos jurídicos y administrativos, ¿no? Como en este caso, estamos hablando de un contrato, de una obra. La participación del señor Córdoba Rivera era asesorar al gobierno regional de Tumbes o era acudir a la audiencia de conciliación. ¿Y para qué acudió? Para acompañarlo, como dice su abogado. Lima era tan grande, una urbe tan gigante, tanto temor tenía el señor Quín de Rioja que se apoyó en el señor Córdoba Rivera para que lo ayudara a conocer Lima. ¿No tenía familiares acaso el señor Quín de Rioja para conocer Lima o en todo caso para que lo acompañara? Lógicamente no es así, señor juez superior, ¿no? La finalidad era evidente, ¿no? Entonces, yendo un poco a los temas ya de lo que ha planteado la defensa técnica, entre otros que no existen medios de prueba que sustenten la responsabilidad de su patrocinado, ¿no? Este Ministerio Público debe precisar brevemente, ¿no? Que toda la documentación que me he hecho referencia, solamente algunos, no es cantidad significativa de documentos que hay. Entonces, de la propia sentencia, señor juez superiores, se puede observar a fojas 41 en el punto 1.5 la existencia de hechos acreditados incuestionables en primer lugar, ¿no? Durante el desarrollo del juicio oral de primera instancia, en relación al cargo que ejercía el señor Córdoba Rivera como jefe de asesoría, al viaje realizado conjuntamente con el señor Viñas Dioses. El señor Córdoba Rivera ha viajado con el señor Viñas Dioses, con el señor Castañeda Serrano, con el señor Córdoba Parker y con el señor Quín de Riojas el día 12 de julio. O sea, han viajado juntos, señores jueces superiores. ¿Quién compró los pasajes? Quien ha comprado los pasajes es la empresa AIJ Inversiones, y esto también ya se estableció que la compra de los pasajes definitivamente ha sido del dinero de la empresa AIJ, como ya lo ha señalado de manera pues muy detallada la casación 1379 del año 2018, ¿no? Asimismo, existe documentación abundante, señores jueces superiores, que se debe tener en cuenta conforme igualmente lo ha desarrollado por el ACUO en la sentencia en el considerando 2.4, en la página 55 y siguientes, en la que señala, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Que el señor Javier Francisco Martín Rodríguez Vences, en el último juicio oral de primera instancia, en la sesión de fecha 2 de mayo de 2023, al darse lectura a la declaración previa por extensión a declarar, reconoció de manera expresa en esa audiencia que Marco Antonio Córdoba Rivera, el señor Javier Francisco Martín Rodríguez Vences ya ha mencionado cuando se dio la lectura de su declaración previa, lógicamente ejerciendo el señor Rodríguez Vences su derecho a guardar silencio, pero se dio lectura a su declaración previa y señaló expresamente que Marco Antonio Córdoba Rivera le solicitó 2 pasajes ida y vuelta Lima Tumbes para él y su pareja, ante lo cual accedió Rodríguez Vences, con lo cual se acredita que esta compra también está orientada lógicamente a que se consolidara. La defensa técnica también ha señalado en este juicio también lo que otra, ¿no? Que vino a la ciudad de Lima unos trámites de su pareja, todo así.
En el punto 2.5, ¿no? Esto también plenamente, sí, sí es cierto que la defensa técnica no está cuestionando la presencia del señor Córdoba Rivera, sino está cuestionando su presencia, ha sido acompañar al señor Quín de Rioja, ¿no? Debemos decir algo puntual, señor jueces superiores. Quín de Rioja, en la sesión del juicio oral del día 13, en primera instancia, ¿no?, del 13 de junio de 2023, señaló expresamente que Marco Antonio Córdoba Rivera se encontraba presente en la audiencia y que fue su acompañante, ya que no conocía, bueno, eso es lo que dice, ¿no?, la ciudad de Lima, ¿no? La pregunta que debemos plantearnos acá, señores jueces superiores, ¿es posible admitir que Marco Antonio Córdoba Rivera, jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Tumbes, haya acudido a la ciudad de Lima para acompañar a Quín de Riojas? ¿Desde cuándo los jefes de oficinas? Señor fiscal, Ya, señor juez superior. Yo lo he escuchado como 3, 4 veces. ¿Más elementos probatorios tenemos o ya termina? Sí, existen también, señor juez superiores, algunos otros documentales relacionados con que vinculan al señor Córdoba Rivera, Marco Antonio Córdoba Rivera, ¿no? Vamos a referir también. Le quedan 5 minutos para terminar. A ver. Ya, señor juez superior. Señor juez superior. Debemos de precisar también, señor juez superior, que el señor Marco Córdoba Rivera tuvo conocimiento de la resolución gerencial 440-2011, es el Gobierno Regional de Tumbes, Gobierno GR del 22 de diciembre de 2011. Esta resolución, señor jueces superiores, establece la aprobación de la liquidación de obra, de la liquidación de la obra, ¿no?, que en materia de este juicio oral de agua potable en la localidad de Tumbes. La liquidación de obra aprobada fue por 3.300.000 soles, que fue comunicada también a favor de la empresa AIJ Inversiones, ¿no? Sin embargo, pese a tener conocimiento, señor Córdoba Rivera, de esta liquidación que finalmente fue aprobada a favor de la empresa AIJ, sin embargo, no hizo ningún informe, desconocía totalmente ello. Asimismo, tenemos, señor jueces superiores, el tema relacionado con la solicitud de la empresa AIJ Inversiones SAC del 22 de diciembre de 2011, obrante foja 9.319, tomo 19, en la cual el señor Javier Francisco Martín Rodríguez Vences solicita que se pague la liquidación aprobada mediante la resolución gerencial número 440, ¿no?, la que he hecho referencia anteriormente. También tenía conocimiento el señor Córdoba Rivera en su condición de jefe de la Oficina de Asesoría Regional de Tumbes, máxima autoridad respecto al soporte legal y jurídico que debió prestar, pues, al Gobierno Regional de Tumbes. Sin embargo, no hizo ninguna observación, no mencionó qué es lo que había pasado con la audiencia de conciliación, ¿no? Sobre el tema de los de la acreditación del perjuicio, esto ya está establecido en las sentencias anteriores, esto ya se encuentra inalterable. Debemos de señalar también, señor juez superiores, que el señor Marco Antonio Córdoba Rivera retornó a la ciudad de Tumbes con los pasajes que fueron comprados por la empresa AIJ Inversiones SAC, ¿no? De la misma manera también debemos de responder a lo que ha venido sosteniendo la defensa técnica, en el sentido de que el señor Guilmer Parker habría sido absuelto. Eso no es un argumento válido, señor jueces superiores, en el sentido de que no porque se absuelva a tal persona tendría que absolverse el señor Marco Antonio Córdoba Rivera. Las responsabilidades penales son
individualísimas, señor juez superior, esto ya lo conocemos, no tendría más que decir con respecto a lo que ha mencionado la defensa técnica en ese sentido. De igual manera, señor juez superior, debo de mencionar que el señor Marco Antonio Córdoba Rivera conocía perfectamente de la resolución gerencial regional 99-2011 del gobierno regional de Tumbes, que fuera emitida por el señor Guimer Córdoba Packer, gerente regional de infraestructura. Respecto a qué, señor juez superior, esta resolución aprobó la liquidación formulada por la supervisión, es decir, el gobierno regional de Tumbes, documentación que obra Fojas 3261 a 3266 de tomo 7, establecía en su artículo primero observar la liquidación final de la obra de mejoramiento y el artículo segundo aprobar la liquidación de obra de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable, ¿no? Elaborado por el gobierno regional de Tumbes con un saldo a favor de la entidad por un monto ascendente de 13.579.000. Esta resolución, señor juez superior, definitivamente era de conocimiento del señor Córdoba Parker, ¿no? Debemos tener en cuenta también que existe el señor Marco Antonio Córdoba Rivera también conocía respecto al informe 674-2011 del gobierno regional de Tumbes, porque conforme lo ha dicho su abogado, pues él era la persona encargada pues, de prestar el asesoramiento jurídico, ¿no? Entonces, y conforme lo establece también el MOS, lo más importante acá debemos tener en cuenta cuáles son las funciones de acuerdo al MOS, no lo que dice el abogado de la defensa técnica solamente, ¿no? Sino lo que dice la norma vigente a la fecha en la cual ocurrieron los hechos, ¿no? Este informe técnico para el proceso de conciliación arbitral fue firmado por el sugerente de obras. Entonces, referido lógicamente al contrato de ejecución de obra del mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable, ¿no? Y se establecen las conclusiones y las recomendaciones. ¿Qué cosa es lo que se debe de hacer respecto, lógicamente, en mérito a este informe técnico para el proceso de conciliación, ¿no? Finalmente, señor juez superiores, este Ministerio Público debe de ir mencionar que el señor Marco Antonio Córdoba Rivera, conforme se tiene del levantamiento del secreto de las comunicaciones y las cartas remitidas por la empresa AIJ de Inversiones, utilizó el teléfono 954-85-2699, el 972-919362, que tenía el RPM 627272 en ese entonces, ¿no? ¿Y quién era el titular? El titular era la Estación de Servicios Pueblo Nuevo, empresa individual de responsabilidad limitada. Esta empresa, señor jueces superiores, conforme se ha acreditado con la documental que obra en el expediente Fojas 11.200 a 11.207, esta empresa, pues la titularidad la tiene el señor Marco Antonio Córdoba Rivera como representante legal de la empresa nueva empresa individual de responsabilidad limitada. Es decir, el señor Córdoba Rivera contaba con servicios telefónicos a nombre de la empresa en la cual era el propietario y con los cuales se ha comunicado pues con diversas autoridades del gobierno regional de Tumbes y con los teléfonos, al menos de los 4 teléfonos que la señora Rabanal ha indicado, ¿no? Que eran de la empresa AIJ Inversiones, pagados por la empresa AIJ Inversiones, pero no de la señora Rabanal, ¿no? Hay una vinculación directa ahí respecto a cómo es que habían estas comunicaciones y las referencias que he hecho anteriormente, ¿no? Asimismo, señores jueces superiores, debemos tener en cuenta que la carta TSP 8303 30000, obrantes a Fojas 11.159, 11.163 del tomo 23, se puede establecer comunicaciones de igual manera entre el señor Castañeda Serrano, que tenía el teléfono 944-9086-628, y Gerardo Fidel Villadioses, el 972-501. E igualmente, señor jueces superiores, con el señor Marco Antonio Córdoba Rivera, que tenía el teléfono que ya he hecho referencia, que utilizaba el RPM 627272, ¿no? Entonces vemos acá, pues, cómo es que ha habido
una serie de comunicaciones. No voy a entrar al detalle de la cantidad de llamadas que hay, porque eso estamos seguros que ustedes también lo van a verificar en su oportunidad. A ver, señor fiscal, sobre este último elemento que usted menciona, ¿cómo puedo presumir de que conversaron sobre la colusión? De repente conversaron cuestiones de amores, o cuestiones familiares, o cuestiones de jugar un partido de clubito. A ver, ¿cómo lo vinculamos pues al tema en juzgamiento? Señor jueces superiores, acá Claro. el tema fundamental respecto a las llamadas que existentes y a las que he hecho referencia, guarda relación con actos que se han llevado a cabo en su oportunidad. Fechas fundamentales, por ejemplo, ¿no? El viaje, ¿no? Fechas antes para el viaje, hay llamadas. ¿Por qué, señor juez superior? Porque justamente tenía que asegurarte que la persona viaje, ¿no? Fechas importantes, por ejemplo, para la audiencia de conciliación. Hay llamadas, señores jueces superiores, de días antes a la fecha de conciliación. La audiencia de conciliación, los horarios, por eso le estaba indicando, señor juez superior, que ustedes lo van a revisar detenidamente por las horas y la cantidad de minutos, señor juez superiores. Lo importante acá, no creo que vayan a hablar cuestiones de amor, como usted menciona, o cuestiones de fulbito, porque el día de la audiencia de la conciliación se llevaba a cabo el día 13 de julio del año 2011. Entonces no habría opción ahí para que hablen cuestiones ajenas a la audiencia de conciliación, señores jueces superiores. Eso es algo, la máxima experiencia nos dice ello, ¿no? No hay posibilidad, señor juez superior. Entonces, acá lo que tenemos que ver es establecer la cantidad de minutos, las fechas en las cuales se han llevado a cabo estas comunicaciones para poder establecer de manera lógica, armónica, en un razonamiento, pues, de la máxima experiencia también, en el sentido cómo es que estas comunicaciones se han confluido en fechas tan importantes. No hay comunicaciones de otras fechas en jueces superiores. Hay confabulación, hay comunicaciones constantes, permanentes, en fechas claves, en fechas de entrega de las cartas fianzas, entrega de las solicitudes, entrega de comunicación. O sea, eso tiene que lógicamente, una interpretación de la manera más imparcial, ¿no? Muy Posible, bien. ¿no? Entonces, a eso me refiero, señor juez superior. Listo, está bien, muy bien. Un minuto para que su término ha vencido. Sí, entonces, acá, disculpe que reitere este tema, ¿no? Acá lo que se quiere hacer ver es ver la total incongruencia, total inconsistencia de lo que ha venido argumentando la defensa técnica, como por ejemplo, ¿no? Yo estuve presente, pero no hice nada. Algo así como que, disculpe usted, ¿no? No se cayó, solo se desplomó, algo así, una frase muy utilizada con respecto a la caída de un puente en Río San Juan de Lurencho. Pero bueno, continuemos, señor juez superiores, y ya con esto quiero terminar también, porque la verdad que hay una cantidad significativa de documentos que me limitan a poderlo desarrollar durante los 20 minutos que se me han otorgado. Sin embargo, debo de precisar, señor juez superiores, también en mérito a ello, que la carta TSP 8303 30.0000 CSTA del guión 1267 del 25 de octubre de 2013 establece pues la cantidad de la información contenida respecto a los números telefónicos, entre otros, del señor Córdoba Rivera, ¿no? Igualmente, señor juez, y los teléfonos que se han utilizado. Asimismo, señor juez superiores, también debemos de tener en consideración que adicionalmente a lo que se ha mencionado, existen también una cuestión importante respecto a la configuración que se habrían dado entre funcionarios y que ya se ha establecido, y que si bien es cierto, tiene que ver mucho con la participación del señor Kinder Riojas y lógicamente con el señor Córdoba Rivera, en el sentido que el día 28 de junio de 2011, antes de la audiencia de conciliación, existe una comunicación entre el señor Daniel Castañeda Serrano, del teléfono 944-90-8628, y el señor César Armando Guzmán Halberstein, del 9979-19880, ¿no? En la cual se puede establecer cómo es que la determinación que el Ministerio Público llega a la conclusión, cómo es que el señor Castañeda Serrano se comunicó desde su teléfono celular con el señor
Guzmán Halberstein desde una antena cercana a la oficina. Es decir, han tenido reuniones, señor juez superior, porque esto es algo lógico, no tiene nada que ver con especulaciones, porque el informe que remite la empresa de telefonía establece tanto los números telefónicos, establece tanto la cantidad de minutos, las fechas, y establece también las celdas. ¿Qué son las celdas, señor juez superior? Ustedes también ya lo conocen perfectamente, solamente como una referencia nada más acá. Las celdas establece la ubicación de la antena en la cual se cuelga mi llamada telefónica con respecto a la llamada que tengo con la otra persona. Y se estableció la cercanía de estas dos antenas en las cuales, lógicamente, el señor Castañeda Serrano estuvo pues cerca del estudio jurídico del señor Guzmán Halberstein en la avenida Arequipa 1768. Estos son elementos contundentes que nos permite colegir válidamente que el señor Córdoba Rivera, pues su presencia no era inocua en la fecha que participó, señor juez superior, porque había toda una confabulación y un tinglado para poder asegurar el tema del perjuicio económico que finalmente sucedió con los acuerdos que fueron arribados de manera irregular. Por estas consideraciones, señores jueces superiores, este Ministerio Público solicita se declare infundada la apelación interpuesta por el señor Marco Antonio Córdoba Rivera y se confirme la sentencia que impuso a dicha persona como cómplice por el delito de colusión agravada como cómplice primario, hechos previstos y penados en el artículo 384, segundo párrafo del Código Penal, solicitando asimismo, conforme su oportunidad, este Ministerio Público va a hacer las alegaciones correspondientes, se le incremente a 9 años pena privativa de la libertad y se le confirme el extremo de los 36 meses de inhabilitación conforme al artículo 36.2 del Código Penal, con lo cual concluyo, señor juez superior. Muy bien. Ahora, Córdoba Rivera, ya escuchó, a ver, calientito, ¿qué tiene que decir usted? 5 Sí, minutos, señor. 5 minutos. Gracias, señor presidente. Con su venia, señor presidente, señores magistrados. Y bueno, este juicio lleva más de 10 años. De verdad que cuando el fiscal, el doctor Tobar, me llamó como testigo, yo le manifesté. Yo en ningún momento he negado que había acudido ahí. No he participado. Participa quien está apersonado. No sé, señor presidente, si el doctor Quinde conocía, si había viajado a Lima o no. Eso es lo que me dijo. Y yo no estuve con el doctor Quinde, como él estuvo con el procurador y está en el expediente hospedado en el mismo hotel. Yo fui con mi pareja a Lima. He ido y he regresado con ella 12, después el 14. El resto de funcionarios han regresado después. Yo no fui para esa audiencia de conciliación. Estuve presente, sí, no lo he negado desde el inicio que me llamaron como testigo. Esa resolución que autoriza el procurador no le he visado yo. De un simple cotejo se ve que no le he visado. Por eso presenté después una pericia grafotécnica y después solicité la nulidad de esa audiencia. No he participado, es falso lo que dice el representante del Ministerio Público, con todo respeto, yo respeto a los magistrados, es falso que yo me haya comunicado con el presidente del tribunal arbitral, eso es absolutamente falso, en ninguna parte del proceso ni siquiera está como imputación. Ahorita me ha sorprendido que yo me he comunicado con el presidente del tribunal Halberstadt. No lo conozco, no conozco a ningún árbitro. En esa audiencia habían más de 20 personas, pero yo no participé, señor presidente, en honor a la verdad. El doctor Quinde no es que haya sido yo su superior. En el gobierno regional habían varias oficinas. Mi oficina está aparte, esa oficina donde está el doctor Quinde Riojas era una oficina de asesoría legal de la gerencia de infraestructura, es una gerencia, mi oficina no era gerencia. Cada gerencia tenía asesores legales. El Consejo Regional también tenía asesores legales. Yo dependía de la gerencia general. La gerencia general tenía como 3 asesores legales. El señor Quinde Riojas había laborado con el procurador, ¿no? Y el señor Quinde Riojas, sí es cierto, como dice mi abogado, venía de la gestión anterior, en el MOF y el ROF. En esta oficina reposan los expedientes de contratación. Esta obra es de la gestión anterior, cuando yo ingresé a laborar. En esa oficina reposa el expediente, se ha elaborado contrato de obra, se ha emitido opiniones. Mi oficina no ha emitido ninguna opinión respecto a esta obra, señor presidente.
Yo sí advierto que aquí ha habido un montón de confusiones. Por ejemplo, esa audiencia que hice mi abogado del 24 de enero, donde supuestamente las sentencias dicen que de ahí se demuestra que empezaron, que había ya algún favorecimiento. En esa audiencia yo no participé. El que ha participado es el señor Marco Córdoba Galán, que es el gerente general. Yo pienso, asumo que es un error. Dicen, ha participado Córdoba Rivera. No. El gerente general se llama Marcos Córdoba Galán. Y en la audiencia anterior no fui, es cierto, porque era mi cumpleaños, por eso no estoy en la audiencia. Y en la posterior audiencia, ya ni siquiera el conciliador me notifica, va solamente el gerente de infraestructura. Entonces, señor presidente, yo veo acá que es falso, hay varias cosas como esta en esa audiencia del 24 de enero, el gerente general se explaya, ahí está el presidente regional y el gerente de infraestructura. Eh, tam, También es falso que yo haya conocido de ese informe del su gerente de obras, que como dice el representante del Ministerio Público, opinaba por una conciliación. Son oficinas totalmente distintas. No es una sola obra, ni es un solo proceso administrativo. El gobierno regional es inmenso. Habían varias oficinas, eran 6 gerencias generales. El señor Quinde Riojas dice en el plenario, en los plenarios ha dicho que había un acuerdo gerente. Yo no sé si ha habido acuerdos gerentes. Eso se hace de los gerentes de las 6 gerencias de la redundancia en la gerencia general. Nunca he participado de un acuerdo de gerentes. Como repito, el gerencia general tenía sus propios asesores, sus asesores legales, como lo tenía el Consejo Regional. Eso fue materia de investigación en el informe de la Contraloría, ¿cierto? Pidieron el MOF, ROF, y en el informe de Contraloría no me establecen responsabilidad alguna. Esto, señor presidente, yo repito que no he participado, sí acudí a la audiencia esta, y el señor Quinde estaba allá en un parque. O sea, no es que yo lo haya llevado tampoco, yo estaba en impares frente a la universidad o atrás de la Universidad del Pacífico, y eso ha sido en la mañana, y como me ha llamado y me había dicho antes, en el aeropuerto de Tumbes, porque yo sí vi que estaban viajando, él me dijo, se van otros funcionarios a otros asuntos, yo voy solo, yo le digo, yo estoy ocupado. Me llamas para ver si te acompaño. Yo, señor magistrado, desde un inicio, si hubiera participado, lo hubiera dicho, señor magistrado, señor presidente. Eso es todo. Muy bien, así lo he escuchado entonces usted. Bien. A ver, la Fiscalía pide incremento de pena de 6 a 9. Pero los abogados, ninguno acepta, todos tienen la revocatoria, otros tienen la nulidad. A ver, vamos a escuchar a la Fiscalía a ver qué argumento nos da para incrementar la pena en el supuesto que encontremos responsables a los procesados. Señor fiscal, hasta 5 minutos nada más para ver sobre la dosificación de la pena. Sí, señor juez superior. Señor juez superior, el Ministerio Público solicita que se incremente el quantum de la pena, en el extremo del quantum de la pena, requiere la sentencia de la resolución número 14, de fecha 23 de junio del año 2023, ¿no? Que sentencia señor Marco Córdoba Rivera, Jorge Villegas Angeldonis y Javier Francisco Martín Rodríguez Vence como cómplices primarios de la colusión agravada, previsto en el artículo 384 del Código Penal, segundo párrafo, ¿no? En la cual impone 6 años y solicita se le incremente a 9 años de pena privativa de libertad efectiva y 36 años de inhabilitación, ¿no? El agravio que este Ministerio Público debe argumentar, señor juez superior, con respecto al quantum de la pena está basado en cuanto a la sentencia. En la página 70 se ha señalado que se debe tener en cuenta que el delito imputado ha sido en su modalidad agravada, la misma que establece un extremo mínimo y máximo, mayor que el delito considerado en su modalidad agravada. ¿Qué es lo que debe señalar este Ministerio Público? Que existe un vicio injudicando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con este extremo de la sentencia, jueces?
En la fundamentación existe una interpretación errónea al inaplicar el sistema de determinación de la pena por tercios, en razón a que es un tipo penal agravado, ¿no? Se ha inaplicado el artículo 45-A, numeral 2, inciso B, del artículo 46 en los numerales 1, inciso A, y 2, inciso A e I del Código Penal, ¿no? Esta interpretación, señor juez superior, para este Ministerio Público es de forma indebida, se ha efectuado una interpretación indebida de la reformatio impeius, ¿no? En razón a que en el caso en concreto, señor juez superiores, se han dado diversas en las diversas instancias y sentencias anteriores se dieron recursos mixtos o cruzados. Debemos tener en cuenta que tanto el Ministerio Público como las defensas han efectuado en su oportunidad los recursos que estaban alegando, ¿no? La inaplicación de la reforma en el presente juicio, ¿no? Debemos tener en consideración que el artículo 426 del numeral 2 del Código Procesal Penal consagra la aplicación luego de la imputación del principio de intervención de la reforma peyorativa. Eso lo establece la misma norma, ¿no? Sin embargo, no me voy a referir específicamente a ello, sino debo de señalar que no corresponde la aplicación de la prohibición de la reforma impedidos conforme lo ha señalado la CUO, conforme se tiene como antecedente que en el presente proceso, como ya se han señalado, existen 3 sentencias de primera instancia, 3 sentencias de segunda instancia y una sentencia de casación. Existen, señores jueces superiores, recursos mixtos o cruzados. El Ministerio Público, como ustedes lo van a poder verificar, nunca se conformó con la pena impuesta al señor Marco Antonio Córdoba Rivera, ni al señor Jorge Villegas Argendones, ni mucho menos con el señor Rodríguez Vence, ¿no? Por colusión agravada. Se ejerció la facultad impugnatoria en el tema del quantum punitivo, tanto en el primer juicio como en el segundo juicio de primera instancia. Así también hubieron impugnaciones de los distintos, lógicamente, sujetos procesales, ¿no? Entonces, han existido, como ya refirió, impugnaciones cruzadas, ¿no? La primera sentencia, señor jueces superiores, de segunda instancia, se condenó al absuelto Jorge Villegas Angeldonis y se revocó la pena de Rodríguez Vence, respecto a la cual se presentaron recursos de casación por parte del Ministerio Público y las defensas respectivas, ¿no? Siendo ello que las penas impuestas, señores jueces superiores, en dichas ocasiones no constituyen el límite máximo respecto al cual se debe someter esta tercera sentencia de primera instancia. Si bien la doctrina nos ha señalado que una resolución impugnada no puede ser modificada peyorativamente en contra del recurrente, salvo cuando la misma, señores jueces superiores, que es el presente caso, ha sido igualmente recurrida por las otras partes procesales, ¿no? En cuyo caso, lógicamente, se debe tener en cuenta, señores jueces superiores, pues, que su eventual revocación en perjuicio de aquel no provendrá como efecto de su propio recurso, sino como consecuencia de los concretos puntos de impugnación formulados, ¿no? La inexistencia de la sentencia de primer y segundo juicio de primera instancia y la primera sentencia de segunda instancia en el extremo de los sentenciados Marco Antonio Córdoba Rivera, Jorge Villegas Angeldoni y Javier Martín Rodríguez Vences, cabe anotar que la nulidad recaída respecto a ciertos extremos de la sentencia de primer y segundo juicio de primera instancia implica que las mismas y sus efectos desaparecen, señor jueces superiores, porque han habido, lógicamente, pues, una nulidad, ¿no? Entonces, y sus efectos desaparecen, y por lo tanto no existen fundamentos para asignar que ha habido una ultraactividad, a las penas fijadas en dicha, ¿no? Sobre el tema de los tercios, se debe tener en cuenta, señor juez superior, y esto lo conocemos brevemente, me voy a referir, ¿no? La colusión agravada estaba establecida conforme a la ley 29758 del 21 de julio del año 2011, que era la que se ha aplicado para este presente caso, estableció una pena, un extremo mínimo de 6 y un máximo de 15, ¿no? Y el tercio intermedio es de 9 a 12 años, ¿no? De 9 a 12 años. En su extremo mínimo 9 y en su extremo máximo de este tercio intermedio 12 años, ¿no? El artículo 45A, numeral 2, señor juez superiores, inciso B del Código Penal, establece que cuando concurran circunstancias de agravación y atenuación, la pena se determina dentro del tercio intermedio. Esto es lo que la CUO no ha adecuado de manera precisa respecto lo ha colocado en el primer tercio, en el tercio inferior de 6 a 9 años, ¿no? Consideramos que esto es inadecuado porque no ha considerado el artículo 45A del Código Penal, ¿no? Igualmente, se debe tener en cuenta que
este articulado establece circunstancias de atenuación y de agravación, ¿no? Respecto a la agravación, me voy a referir brevemente a la pluralidad de agentes que intervienen en la ejecución del delito, ¿no? Existen antecedentes de la sentencia, señor juez superior, de la resolución 28, condenó al señor Gerardo Viñas Dioses y al señor Castañeda Serrano, entre otros, ¿no? Por la colusión agravada, y se suspendió la empresa de J. La sentencia de apelación de la primera sala penal confirmó la sentencia, ¿no? La casación 379, que todos la conocemos, también estableció, pues, ordenó que un nuevo colegiado superior realice una nueva audiencia, ¿no? La sentencia del 5 del 2019 de la segunda sala de apelaciones confirmó la sentencia contra el señor Guzmán Halverste, ¿no? Por colusión agravada. Es decir, hay una pluralidad de agentes, ¿no? En consecuencia, se encuentran ya condenados el señor Viña Dios y Daniel Castañeda Serrano, Juan Quín de Rioja, César Armando Guzmán Halverste y la empresa AIJ Inversiones con suspensión de sus actividades, ¿no? La inaplicación de tercios por parte del ACUO. El ACUO no ha aplicado, como ya he precisado, ¿no? El tema del tercio intermedio que correspondería entre 9 a 12 años, ¿no? Ese es el margen en el cual se debió de establecer la pena para los ahora condenados, ¿no? Y que son los apelantes, ¿no? Ya hemos desarrollado mucho el tema de la casación 379-2017, la nacional, de fecha 28 de agosto de 2018, en la cual se ha determinado, pues, que existe pluralidad de agentes en los delitos de colusión, ¿no? En la cual establece que la pluralidad de agentes que intervienen en la ejecución del delito, en tanto que ello implica un mayor grado de peligrosidad y de inseguridad para la víctima, precisamente por la actuación conjunta, ¿no? Sabemos que el delito de colusión, pues, es un delito de encuentro, pero la pluralidad se da justamente cuando hay en alguna de las dos partes más de un sujeto, ¿no? Este es el argumento fundamental, señor juez superior, en el cual se debe de tener en consideración por qué se debe incrementar el tema del quantum de la pena en del extremo de la sentencia, ¿no? Que en materia de apelación, porque el juez indebidamente no ha establecido una adecuación respecto al tercio intermedio, conforme establece el artículo 45, con relación a la pluralidad de agentes. Y más bien ha señalado que no lo puede aplicar porque no puede existir una reforma en peor, pero este Ministerio Público reitera su pedido en el cual, pues, no existe una reforma en peor en el presente caso porque ha habido una nulidad de sentencias, ha habido una serie de sentencias que han sido declaradas nulas, por las cuales, pues, y han existido, lógicamente, apelaciones, recursos impugnativos mixtos, ¿no? Por ambas partes. Entonces, no se puede decir de que no puede atribuir el juez de que no se puede efectuar una pena por más allá de la que ya fue anteriormente sentenciado los tres ahora apelantes, ¿no? Porque no correspondería a ellos en fuerza superior. Fiscal, las circunstancias procesales que... Señor fiscal, concluye que ya está repitiendo. Sí. Por estas consideraciones, señor juez superior, este Ministerio Público solicita se declare fundado el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público respecto al extremo de la sentencia resolución 14 de 23 de junio del año 2023 que condenó al señor Marco Antonio Córdoba Rivera como cómplice primario, al señor Jorge Villegas Angeldones como cómplice único y al señor Javier Francisco Martín Rodríguez igualmente como cómplice, toda vez que todos los últimos son extraneos, por los delitos de colusión agravada previstos y penados en el artículo 384, segundo párrafo del Código Penal, que se le impuso inicialmente 6 años de pena privativa de libertad, reformándola en este extremo, solicita a esta digna sala se le imponga 9 años de pena privativa de libertad y los 36 meses de inhabilitación conforme al artículo 36.2 del Código Penal. Este último extremo de la inhabilitación no estamos apelando, solamente estamos solicitando que se mantenga igual en todo caso, señor juez. Con lo cual, concluyo, señor juez superior. Bien, a ver, la defensa de Javier Francisco Martín Rodríguez Vences. ¿Algo que alegar respecto de este extremo impugnado por el Ministerio Público respecto a la pena? ¿Qué pasó? ¿La defensa de Rodríguez Vences? ¿Se quedó dormido? A ver, la defensa de Córdoba Rivera. Aquí estoy, doctor. ¿Algo que alegar respecto del extremo impugnado por el Ministerio Público?
nosotros planteamos la absolución, de tal manera que, coherente con nuestro planteamiento, no vamos a pronunciarnos sobre graduaciones de penas distintas planteadas por el Ministerio Público. Sin embargo, solo como un aporte, quisiera indicarle al señor fiscal de que en el 2011 no estaba vigente el sistema de precios, de tal modo que, y los hechos datan del 2011. Entonces está pretendiendo aplicar efectivamente una norma y eso no es correcto, eso no puede ser. Tendría que tener un poquito más de seriedad en sus planteamientos. Nada más, doctor. Bien, la defensa de Jorge Villegas Angeldones. ¿Está? Sí, señor magistrado, buenas tardes. En efecto, conforme lo ha señalado... Sí, en efecto, conforme lo ha señalado mi colega que me ha antecedido, y esta defensa técnica también en su escrito de nulidad ha planteado también en uno de los temas la apelación que ha presentado el señor representante del Ministerio Público con respecto al incremento de la pena. Nosotros hemos puesto textualmente en nuestra nulidad lo que el juez de primera instancia o la CUBO de primera instancia señaló respecto a la petición del Ministerio Público de incrementar la pena en 9 años. El juez de primera instancia ha resuelto en su sentencia, señalando pues de que lo señalado, lo peticionado por el señor representante del Ministerio Público no calzaría en los supuestos de los 3/3, porque el quantum de la pena que se dio en un momento determinado solamente llegaba a los 6 años de pena privativa de libertad. Es más, ya esto, inclusive el señor juez de primera instancia señaló de que los 3/3 a que se refiere el señor fiscal superior y también conforme se refirió también la fiscal de primera instancia, también el señor juez de primera instancia señaló de que esos 3/3 no podrían ser pues considerados en al momento de haber resuelto. Es más, el juez de primera instancia, aunado a todo lo señalado anteriormente, señaló en su sentencia expresamente motivando de que no se podría pues llegar al quantum o a lo solicitado por el señor representante del Ministerio Público con respecto a los 9 años. ¿Por qué? Porque inclusive ya la sentencia de segunda instancia ya le había señalado al señor representante del Ministerio Público que el tope máximo en este tipo de delitos era 6 años. Entonces ya se habría señalado ya totalmente cuál es el tope máximo de esta pena. En consecuencia, el solicitar el incremento de la pena, conforme lo ha señalado mi colega anterior, me parece que hay un error o una deficiencia por parte del Ministerio Público que viene ya desde hace muchos años atrás, señor presidente. Muchas gracias. Micro. Señor juez superior, su micro está apagado. Por la defensa del señor Rodríguez Vences. Sí, señor juez superior. Bueno, no tenemos respecto a nuestra teoría, conforme el postuló el doctor Duarte, hemos señalado que estamos pidiendo una tesis de revocatoria, de que se revoque la sentencia apelada, ¿no? Por el tema de que se declare la inocencia del señor Rodríguez Vences. En ese sentido, pronunciamiento sobre el incremento de la pena, ya más aún para no redundar con los colegas que me han antecedido, solicitamos que sea desestimado. Muy bien. Bueno, siendo la hora avanzada, vamos a dejar aquí la audiencia para que en la próxima sesión escuchemos a la Procuraduría sustentar algo fundamental también en un proceso penal, cuál es la reparación civil. Y también escuchar pues a los abogados defensores respecto de ese extremo de la reparación civil. Bien, entonces vamos a suspender la audiencia para continuar el próximo miércoles 11 de la mañana, fecha en la que vamos a escuchar a la Procuraduría y a los defensores respecto del extremo civil en este caso. Bien, entonces hasta el próximo miércoles 11 de la mañana. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.